Buenas noches, doctor, compañeros. El día de hoy vamos a hablar de quemaduras. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vamos a definir que una quemadura va a ser una lesión en la piel o los tejidos más profundos que van a estar ocasionados por sol, líquidos calientes, fuego, electricidad o sustancias químicas. Las quemaduras van a provocar lo que es el daño celular con necrosis por una coagulación de vasos sanguíneos de la piel y tejidos subyacentes. La magnitud va a depender mucho de la temperatura y el tiempo de exposición. Siguiente diapositiva, por favor. Ah, vamos a hablar sobre las quemaduras según su clasificación por la profundidad, que se van a clasificar en quemaduras de primero, segundo y tercer grado. Las quemaduras de primer grado van a ser aquellas que simplemente van a afectar la primera capa de la piel, que es la epidermis. Generalmente va a ser de origen solar y los signos que va a presentar van a ser eritema, dolor al tacto, no presenta flictenas y la piel se va a edematizar un poco. La curación va a ser espontánea en unos 5 días y no va a presentar secuelas. Siguiente, por favor. Las quemaduras de segundo grado, estas van a afectar las dos primeras capas de la piel, tanto la epidermis como la dermis. Generalmente va a estar causada con contactos líquidos calientes, flamas o químicos. Para evidenciar los signos se van a clasificar en una quemadura de segundo grado superficial, en la cual va a haber los flictenas van a estar intactos, va a haber la presencia de dolor, el folículo piloso va a estar conservado, el retorno venoso va a estar conservado y va a haber una remisión espontánea de 8 a 10 días. Esta no va a dejar secuelas. En cambio, una quemadura de segundo grado profundo va a presentar flictenas rotas, hipoalgesia o hiperalgesia, foli- folículo piloso dañado, retorno venoso lento y el tratamiento va a ser quirúrgico y este sí va a dejar secuelas. Siguiente, por favor. La- las quemaduras de tercer grado. Estas van a afectar todo el espesor de la piel, destruyendo el tejido, ¿no? Se va a producir por una exposición prolongada a flamas, objetos calientes o sustancias químicas o electricidad. Los signos van a ser, en este caso, no va a haber dolor. La apariencia va a ser blanquecina, amarilla o marrón oscuro, como está en la imagen. La piel seca y apergaminada. Los vasos van a estar trombosados. El tratamiento es quirúrgico obligado. Y en casos muy complicados puede requerir amputación. Sí va a haber secuelas importantes. Y en cuanto a niños y a personas de la tercera edad, se debe valorar nuevamente en 48 horas. Siguiente, por favor. Buenas noches. Vamos a hablar sobre las quemaduras y cómo detener el proceso. Eh, Diapositivas adelante, por favor. Más. Una más, por favor. Vamos a hablar sobre lo que es el tratamiento inicial del paciente con lesiones por calor. Primero, esta se divide en dos. Una es la atención primaria y otra la atención en el hospital. Vamos a hablar sobre lo que es la atención primaria. Primero, debemos alejar a la persona de la fuente de calor y apagar las ropas en llama, quitar la ropa
Y también lo recomendable cuando hay una quemadura de primer y segundo grado es aplicar hielo o compresas frías. Esto nos sirve para aminorar el dolor de las quemaduras. Luego tenemos en quemaduras mayores, existe un riesgo de hipotermia. Después, debemos cubrir las lesiones con lienzos limpios y elevándola para minimizar la formación de edema. Y por último, se debe evaluar de acuerdo a la extensión y grado de lesión y luego trasladarlo al hospital. Siguiente, por favor. Ahora hablemos sobre la atención hospitalaria. Tenemos primero la vía respiratoria. En la vía respiratoria, a pesar de que la glotis protege la vía respiratoria subglótica, lo que se afecta es la porción supraglótica, que esta está expuesta al aire caliente y a la inflamación, y que puede llegar a ocasionar una obstrucción. Y es por eso asegurarse mediante la intubación endotraqueal. Vamos a dar a conocer lo que son los datos clínicos que con mayor frecuencia se presentan a consecuencia de quemaduras por inhalación. Entre ellos tenemos los antecedentes de explosión o encierro en lugar de llamas. Después, las quemaduras faciales de piel y sus apéndices, la ronquera y disnea. Y luego están los depósitos de carbón y cambios inflamatorios agudos en la bucofaringe. Después, el esputo carbonáceo y los antecedentes de confusión mental, ansiedad y asfixia. Eh, en los pacientes debe preservarse la vía aérea permeable ante el riesgo de la asfixia. Siguiente, por favor. Ahora hablemos sobre cómo detener el proceso de la quemadura. Primero, si el paciente tiene la ropa de tela sintética, es necesario quitarla, ya que estos se encienden, queman y al derretirse dejan un residuo de plástico caliente, lo que esto provoca la prolongación de la lesión. Después podemos encontrar lo que son los polvos químicos. Estas se cepillan la herida y después debemos lavar con agua estéril abundante. Luego pasamos a lo que son las infusiones intravenosas. En las infusiones intravenosas, estas deben ser cuando hay quemaduras más del 20% de la superficie corporal total. Debemos realizar una reposición de volumen circulante con una canalización venosa, que en esta se utilizan los catéteres gruesos. ¿Y en dónde debemos aplicarlo? Lo más preferible es que lo apliquemos en las venas periféricas de las extremidades superiores, ya que si lo aplicamos en las extremidades inferiores pueden presentar flebitis y flebitis séptica. Y después se inicia lo que es la rehidratación con solución de Ringer con lactato. Esto debemos establecer con la regla de los 9. Siguiente, por favor. Continuando, voy a hablar sobre lo que es la valoración de la quemadura. En esta nosotros vamos a evaluar la profundidad y la extensión. En la profundidad, como estaban comentando mis compañeras, eh, eh, va a ser un método para estimar la superficie corporal total quemada en adultos. En esta vamos a dividir el cuerpo en áreas que van a tener valores en un porcentaje de 9 y 18. También vamos a hacer lo que es el cálculo de administración y reposición de líquidos. En esta nos habla sobre la fórmula de Parland, donde en adultos vamos a reponer 4 mililitros kilogramo por la superficie corporal quemada, y en niños 3 mililitros kilogramo de superficie corporal quemada. Aquí tenemos un ejemplo donde un paciente con 70 kilogramos pesa 5% de superficie corporal quemada.
multiplicar 4 por 70, 50, en 14 mililitros en 24 horas. Vamos a reponer con ginger lactato. Y esta se va a hacer las 8 horas, los 7 mililitros y la segunda mitad de las siguientes 16 horas. También se debe hacer la administración de coloides, donde vamos a administrar según el déficit, es decir, 0,3 mililitros kilogramo en superficie corporal quemada de un 30 al 50% y un 0,4 ml kilogramo en 50 a 70% de superficie corporal quemada y 0,5 ml mayor a 70%. En esta se va a administrar plasma, ya que el paciente va a perder una gran cantidad de coloide y se va a administrar albúmina diluida. En concentraciones isotónicas en una solución salina normal, 5 gramos por 100 ml. También vamos a administrar lo que es la solución de glucosa al 5%. Ese se va a utilizar para la pérdida de agua y vamos a cubrir la diuresis normal y aportar calorías. Y manteniendo el sodio en los valores de 140 miliequivalentes. En los niños dice que para evitar la hiponatremia y el edema cerebral se va a recomendar mezclar un cuarto de solución salina fisiológica más 3/4 de glucosa al 5%, y eso nos daría una hidratación segura y equilibrada. En las pruebas auxiliares, nosotros vamos a pedir una prueba hemática, el grupo sanguíneo y el factor RH, por si necesitáramos una transfusión sanguínea, y una placa de rayos X para evaluar lesiones que tenga el paciente. Siguiente, por favor. Buenas noches, yo voy a continuar con lo que es la quemadura en anillo. La quemadura en anillo es aquella que va a afectar al perímetro de una región y comprometer la circulación distal, como podemos ver en la imagen. Viendo esto, lo que debemos realizar es una incisión lateral o medial en el tejido que no es viable para descomprimir lo que es la circulación, incluyendo las articulaciones. Si esta quemadura llegara a pasar en el tórax, lo que se va a realizar es una escarotomía bilateral en la línea axilar anterior. Siguiente, por favor. Colocación de la sonda nasogástrica. La sonda nasogástrica se coloca cuando el paciente pueda presentar náusea, vómito, distensión abdominal o lesiones con más del 20% de SCT. Para esto se va a colocar una sonda Levin y se va a conectar la aspiración intermitente a baja intensidad. Siguiente, por favor. Colocación de la sonda vesical a permanencia. La sonda vesical o la sonda Foley tienen el objetivo de vigilar al paciente y ayudar a lo que es cuantificar el volumen urinario por hora, que es un parámetro muy importante. Para esto se debe realizar una técnica aséptica previa, se debe colocar la sonda y su drenaje respectivo a una bolsa graduada, como se puede ver en la imagen. Siguiente, por favor. Analgesia y sedación del paciente quemado. Un paciente que presenta quemaduras, por lo general va a estar excitado, ansioso, esto por la presencia de la hipoxemia y la hipovolemia. Esto lo que debemos hacer es diagnosticar y tratarlo con analgésicos. Esto va a depender de la lesión. En lesiones menores lo que podemos administrar son acetaminofén, metamizol y ketorolaco, esto como fármacos de primera línea. Para lesiones mayores vamos a administrar opioides como por ejemplo la meperidina y el fentanilo.
Para que la dosis vaya disminuyendo o sea menor, se lo puede combinar con antiinflamatorios no esteroideos, benzodiazepinas, antidepresivos y anticonvulsivos. Siguiente, por favor. Cuidados de la quemadura. En este caso voy a hablar de lo que es para una quemadura de segundo grado. Las quemaduras de segundo grado son muy dolorosas, es tanto así que tan solo con el paso del aire, ese roce que puede haber, el paciente ya puede llegar a presentar un dolor muy intenso. Por ende, lo que hacemos es tapar con sábanas limpias a modo de que se forme una tienda de campaña o un pabellón para para protegerlo al paciente. ¿Qué está contraindicado? ¿Qué no se debe hacer? No se debe romper las ampollas, aplicar antisépticos tópicos. Y antes de administrar antibióticos tópicos apropiados, se debe eliminar cualquier medicamento que ya se haya aplicado con anterioridad. Siguiente. Antibióticos sistémicos. Por lo general, los antibióticos no se llegan a administrar en las primeras etapas, porque solo se lo administra cuando hay presencia de una infección e incluso hay que determinar cuál es el agente que lo causa y administrar una dosis suficiente con esquemas completos. Profilaxis antitetánica. Lo que es la profilaxis es muy importante y se debe administrar a aquellas personas que ya mm, a- se administra a pacientes que hayan tenido una vacuna, que se hayan vacunado 10 años antes, se- es decir, ¿cómo lo puedo explicar? La vacuna que reciba un paciente 10 tiene que ser más o menos, tiene que tener un tiempo de 10 años para que tenga efecto. Pasados los 10 años se tiene que volver a aplicar porque ya no va a tener ese efecto. Se debe aplicar una dosis de 0,5 ml de toxoide tetánico. Si excede estos 10 años, se lo administra más una inmunoglobulina antitetánica entre 250 a 500 unidades en otro sitio corporal y con una jeringa diferente. Eh, en quienes no se puede realizar es en aquellos pacientes que hayan recibido la vacuna antes de los 2 meses de la quemadura. Siguiente, por favor. Continuando consideraciones especiales. En este punto habla de las especificaciones terapéuticas de los distintos mecanismos productores de lesiones por calor. Por ejemplo, el calor directo, químicos y electricidad. En el calor directo, las causas son líquidos hirvientes, objetos calientes, fuego, humo o vapores. En las complicaciones principales hay un daño en la vía aérea, una insuficiencia pulmonar, que es la primera causa de mortalidad. En el tratamiento hay dos, causas leves y causas graves. No, casos leves y casos graves. En los casos leves hay un oxígeno humificado, espirometría, broncoscopía para retirar mucosas dañadas y en los casos graves hay una intubación de ventilación asistida de alta frecuencia para evitar colapsos, atelectaxias y neumonía. En los químicos, los agentes derivados del petróleo, los ácidos y alcálisis. El mecanismo es que produce necrosis, licuefacción, lipólisis, vesículas. Las lesiones con alcálisis son más profundas y graves. El tratamiento es irrigar con abundante agua, mínimo 30 minutos más tiempo en alcálisis. En las quemaduras oculares con alcálisis necesitamos una irrigación continua de 8 horas, evitando agentes neutralizantes, generando más calor. La ingestión química es no inducir vómitos, endoscopía temprana y un manejo con antibióticos, esteroides y nutrición parenteral si no hay perforación. Siguiente, por favor. En la electricidad, las lesiones más graves de lo que aparenta afectan músculos y fascia. Las complicaciones son rhabdomiólisis, que liberan la mioglobina y la insuficiencia renal aguda. En el manejo es vigilar diúresis y administrar líquidos, monitol y bicarbonato para eliminar mioglobina. Hay un monitoreo de electrocardiograma continuo por riesgo de hiperpotasemia y arritmias mínimo de 48 horas después de la lesión y 48 horas tras la última arritmia. En la cirugía fascitómica, si hay síndrome compartimental, desbrindamiento de tejido no viable o amputación en casos graves. Siguiente, por favor.
Buenas noches. Continuando, vamos a hablar también sobre las lesiones por frío. La gravedad de las lesiones va a depender del grado de la hipotermia, el tiempo de la exposición del tejido y las condiciones relacionadas como la inmovilización, la humedad, la presencia de enfermedad vascular periférica y las heridas abiertas. En este tipo de lesiones por frío vamos a describir tres tipos de lesiones por frío. Siguiente, por favor. Ya. La primera es la lesión por congelación. En esta nos indica que la hipotermia va a originar la formación de cristales de hielo intracelulares, una deshidratación celular y una oclusión capilar. Y por su profundidad, esta se va a clasificar por 4 grados. El primer grado nos indica que va a haber una hiperemia y edema, como se puede observar en la imagen. En el segundo grado ya hay lo que es una necrosis dérmica de espesor parcial con vesículas y una sensibilidad íntegra. ¿A qué se refiere con sensibilidad íntegra? Es que ya va a haber dolor en la lesión, va a sentir dolor y como si fuera un picazón. Y en el tercer grado va a haber lo que es una necrosis cutánea completa con extensión variable al tejido subyacente. Las vesículas en este caso van a ser mucho más pequeñas que en el de segundo grado. Y la de cuarto grado, que esta es la más complicada y la más peligrosa, que sería, acá nos dice que va a haber una necrosis en todo el espesor cutáneo. Va a haber además una lesión ya en el músculo y en el hueso subyacente. Su complicación sería una gangrena y en esta se va a requerir lo que es una amputación. Siguiente, por favor. El otro tipo de lesión es el sin congelación. Acá nos indica que va a haber un daño endotelial microvascular, una éstasis y una ralentización circulatoria y una oclusión venosa localizada. Esta generalmente sometida a temperaturas menores al punto del congelamiento. Acá nos indica que va a haber 4 formas. El primero, que es el pie de trinchera, este va a ocurrir después del contacto de varios días con humedad fría. El 2, que es el pie de inmersión, generalmente dice que en esta se presenta tras días o semanas de la sumersión de las extremidades en agua fría, pero a temperaturas menos frías que en el pie de trinchera. Ahora el 3, que es los sabañones, esto se da por contacto prolongado con el frío seco, que va a ocasionar lo que es inflamación y también va a ocasionar hemorragias y ampollas y una cianosis. Y el número 4, que es la tenosinovitis de los extensores, esta se da por la exposición prolongada de las manos al frío. Va a presentar lo que es un eritema, edema y crepitaciones subcutáneas del dolor y movimientos de los dedos que va a ocasionar dolor a lo largo de los tendones de los extensores. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuál es el tratamiento que se debe seguir en el primero, que es la congelación? Debe ser un tratamiento inmediato. Se debe retirar lo que son la prenda húmeda y apretada y se debe reemplazar por unas mantas tibias. Se debe administrar líquidos orales al paciente en caso de que los tolere. No se debe usar el alcohol, ya que este puede causar una vasodilatación y aumentar, disminuir el calor. Y también no se debe frotar con hielo ni masajear. Para la reactivación de la circulación se debe sumergir la zona afectada en agua circulante a 40 grados centígrados durante 30 minutos hasta que se recupere el color rosado. No se debe usar lo que es el calor seco. Y en el tratamiento médico se puede utilizar lo que es antiprostanoides y antitromboxanos. Y en la cirugía se retrasa hasta que se define la zona de necrosis. Y para que sea una cirugía inmediata es necesaria en caso de que haya infección o gangrena húmeda. Para el tratamiento de lesión sin congelación, para las primeras 3 variantes que mencioné anteriormente, se debe prevenir lo que es la infección. No se debe abrir las ampollas.
Y en caso de que haya acrocianosis y nódulos dolorosos persistentes, se recomienda el uso de nifedipina. Y para la cuarta variedad, que es la tenosinovitis de los extensores, se debe calentar e inmovilizar la mano. En caso de que haya dolor e inflamación persistente después de las 48 horas, se debe administrar aspirina y también el uso de corticosteroides intrasinoviales, en caso de que sea necesario. Siguiente, por favor. Prosiguiendo, vamos a hablar, vamos a continuar hablando de las lesiones por frío. Vamos a hablar de la hipotermia. Primero, la hipotermia se define como una temperatura corporal menor a 35 grados. Este se clasifica en leve, moderada y grave. Clínicamente vemos lo que es confusión, piel fría, cianosis y el riesgo de paro cardiorrespiratorio o cardíaco. En el manejo más que todo se centra en mantener la vía aérea, dar ventilación aislada y reanimación si es necesario. Como vemos aquí vemos una imagen en la esquina superior derecha, como muestra la imagen, la técnica de reanimación de un paciente por paro y hipotermia grave. Para el recalentamiento podemos hacerlo externo o interno. Externo es con baño tibio o manta eléctrica, o con una manta eléctrica. O interno con líquidos intravenosos tibios o circulación extracorpórea. Y aquí vemos también lo que es un cuadro que resume los pasos del manejo del paciente expuesto a frío o congelamiento. Siguiente, por favor. Por último, vamos a hablar del paciente quemado. Las causas más comunes son el calor, los químicos o también puede ser también la electricidad. Lo primero es evaluar la extensión y profundidad de las lesiones. El manejo inicial se sigue la secuencia de A, B y C. Primero, la A es asegurar la vía aérea, B, ventilación asistida, C, reposición de líquidos intravenosos como la solución de Hartmann. Y en algunos casos se debe realizar también lo que es la escarotomía para preservar lo que es la circulación periférica y finalmente lo que es trasladar al paciente a unidad especializada de quemados. En este cuadro también vemos que los pasos iniciales para manejar al paciente quemado. Primero, identificar la extensión y profundidad de las lesiones. 2, cálculo de las soluciones por administrar según las lesiones y el peso corporal y hoja del balance de líquidos. 3, solicitar estudios de laboratorio y gabinete. 4, preservar circulación periférica mediante escarotomía. 5, valorar la necesidad de traslado a la unidad de quemados. Y así en resumen podemos decir que la hipotermia como las quemaduras es una emergencia que requieren una rápida actuación para salvar la vida del paciente. Siguiente, por favor. Y así terminamos. Muchas gracias.